Hola a todas, a todos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Dolores Kovacevic y estoy a cargo del área de géneros y sexualidades de acá del Instituto Olga Cossetini. En esta oportunidad les voy a presentar a nuestra invitada para hablar de educación sexual integral, Beatriz Argirofo, que es profesora y licenciada en Historia por la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Es activista por la educación sexual integral y militante feminista. Las dejo con ella. Bueno, buenas tardes. Gracias por esta invitación. Bueno, esta invitación para hablar de inclusión, de la ESI en clave de inclusión en un instituto de formación docente. La verdad que fue un desafío interesante porque, bueno, me planteo así algunos interrogantes y reflexiones sobre qué podemos decir, ¿no? En materia de inclusión, a 15 años de la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral en el nivel superior. Y, bueno, decía interrogantes, que a veces no es fácil construir respuestas, pero también reflexiones sobre el potencial que tiene la ESI en materia de inclusión. Como para empezar por lo primero que mencionaba, la primera pregunta que nos surge con esto del el aniversario de la sanción de la ley es cuánto se ha avanzado en cuanto a su implementación, ¿no? Un poco pensar un balance en relación a su implementación. Y aquí aparece claramente una dificultad que tiene que ver con cómo se mide esto, ¿no? ¿Cómo hacemos para medir cómo se implementa, si se implementa, de qué manera, en qué medida, y sobre todo con qué comparar en caso de que encontráramos una herramienta adecuada? Pero si vamos a pensar específicamente en nivel superior, nos encontramos con que en realidad poco podemos medir porque la incorporación de la ESI en el nivel superior de los profesorados de materias para la educación secundaria es bien tardía, es bien reciente. Y aquí nos encontramos frente a una mora que viene a vulnerar, podríamos decir, los derechos del estudiantado de nivel superior, porque la educación sexual integral tiene al estudiantado a nivel superior como sujetos de derecho en relación a esta ley, pero también, digamos, un retraso en relación a la formación de estos y estas estudiantes en tanto futuros docentes que van a insertarse a trabajar en el nivel secundario. Entonces, doblemente encontramos acá una complicación, si se quiere, en relación a la demora en su implementación. Si bien es cierto que muchas y muchos estudiantes y docentes acceden a formación y capacitación por sus propios medios, a través de las distintas instancias de formación que hay a nivel nacional, provincial, ya sea por parte de los estados o por parte de capacitaciones privadas o sindicales, pero esto no es atenuante para pensar, digamos, la demora en las políticas públicas en relación a la implementación de la ESI en el nivel superior. Ahora bien, pasando al otro tema que decía que tiene que ver con el potencial de la ESI en materia de inclusión, bueno, todo el mundo sabe, ¿no es cierto?, que la educación sexual integral tiene 5 ejes: afectividad, derechos, cuidado del cuerpo y la salud, diversidad y género. Pero son justamente estos dos últimos ejes, diversidad y género, los que me parece que aportan más radicalidad y más fuerza a la ESI, en materia también de inclusión, y que vienen también a interpelar a los otros ejes, con perspectivas interesantes, que son las que, bueno, en todo caso, hoy vamos a referir brevemente. Entonces, los ejes género y diversidad nos proponen claves y herramientas para pensar la inclusión, tanto en cuanto a asignaturas o contenidos, ¿no?, de asignaturas y materias se refiere, pero también en cuanto a los vínculos que las instituciones educativas, ya sea a nivel secundario como a nivel terciario, se construyen, las interacciones presentes en las instituciones educativas, en los recreos, en las horas de clase, en los modos de relacionarnos,
en las expectativas que tenemos en tanto docentes, de alumnos, alumnas, ya sea por género, identidad de género, clases, raza, en fin. El eje diversidad no se refiere solo a la disidencia sexual, sino a la diversidad funcional, a las diferencias corporales y nos invita a incluir también a los pueblos originarios en su dimensión cultural y étnica. Es decir, nos propone romper con la idea de la homogeneidad, que es una huella fundacional de la escuela, y nos permite dar lugar a la existencia de diversidades que es necesario nombrar, ¿no? La heterogeneidad que necesitamos nombrar en las escuelas para terminar con esta idea de un alumnado estandarizado en un cuerpo, en un sexo, en una cultura, en unos intereses, en un modo de aprender, de jugar, en una raza, en unas capacidades determinadas, en unos roles de género. La pérdida del encuentro presencial a partir de la pandemia constituye también un ingrediente que profundiza la idea de homogeneidad, donde cada alumno y alumna es un cuadradito sin rostro ni voz, todos iguales en tamaño, donde tener o no conectividad, tener o no cámara o micrófono, terminan siendo variables significativas al momento de enseñar o aprender. La idea de inclusión solemos relacionarla entonces con tener o no dispositivo, con tener o no conectividad. También la idea de inclusión está relacionada con el boleto educativo gratuito, con la educación obligatoria, con tener escuelas en condiciones en todos los barrios. Estos son elementos ineludibles para pensar en inclusión educativa. Pero pensándolo a la luz de lo que nos propone la ESI, la inclusión también tiene que ver con qué enseñamos y cómo enseñamos. No solamente cuántas personas están sentadas en un salón o cuántas tienen o no tienen conectividad, sino pensar que los sujetos que habitamos las escuelas somos sujetos sexuados y esta condición es fuente de conocimiento, pero también de exclusión. Pensar la ESI a nivel superior también nos implica pensar críticamente la construcción del conocimiento. Pensar qué enseñamos, quién define qué enseñamos, quién y cómo construye el conocimiento que luego enseñamos, qué lugar tenemos las y los docentes en la definición de qué, cómo, para qué y con qué instrumento enseñamos. No es que todo el tiempo todas las materias sean pasibles de la transversalización de la ESI como contenido, pero a veces es necesario forzar el sentido común disciplinar y hacernos entonces otras preguntas. Es relevante evitar la banalización y la despolitización de la temática de la ESI, porque a veces caemos en pensar que educación sexual integral es solo un recurso didáctico. ¿De qué manera incluimos la experiencia de los sujetos subordinados como variable en la historia? Como temas a investigar en el canon literario, por ejemplo. Como una anécdota, como una nota de color. ¿Es posible seguir insistiendo en la neutralidad de la construcción del conocimiento? Esta pregunta me parece que en el nivel superior no puede nunca faltarnos si pensamos que es uno de los elementos para la inclusión educativa. La ESI entonces nos exige incluir a otros actores sociales como protagonistas de la historia, interrogarnos sobre otras problemáticas que no sean la biografía del Estado o el derrotero de las clases dirigentes como guión de la historia. Mirar críticamente la cocina del conocimiento que se imparte en la formación docente, pero también las decisiones que tomamos luego como docentes al momento de definir qué enseñamos, con qué perspectivas, con qué bibliografía preparamos nuestras clases, cuánto le dejamos al manual que condicione nuestras clases y cuánto asumimos que los libros que necesitamos para poder enseñar en clave de ESI y en clave de inclusión, teniendo en cuenta otras problemáticas, otros actores sociales y otras perspectivas y otros puntos de vista, esos libros todavía no existen y tenemos que ir construyendo conocimiento al respecto. La ESI implica recuperar la pedagogía de la pregunta.
Para Freire la pregunta es el eje fundamental, el activador del pensamiento para discutir problemas prácticos de la vida, de la comunidad o del conocimiento. Con la pregunta nace la curiosidad. La pregunta es susceptible de ser aprendida y enseñada, nos dice Freire, que también nos indica que el origen del conocimiento está en la pregunta, o en las preguntas, o en el mismo acto de preguntar. Tomo esto de Freire porque en realidad las pedagogías feministas acuerdan en este punto. Las pedagogías feministas justamente toman la curiosidad y la pregunta como un punto de partida para la construcción de otro conocimiento. Dice Morgade que los primeros desarrollos en América del Norte que conceptualizaron la pedagogía feminista se ocuparon principalmente en cuestionar cómo se enseña, proponiendo el dominio sobre múltiples formas de conocimiento, incluyendo la experiencia como fuente válida, la posición, la centralidad de la posición del sujeto antes que la esencia, y el cuestionamiento a las relaciones de poder. Las pedagogías feministas nos invitan a dar lugar a la curiosidad, a las curiosidades impertinentes, a la incertidumbre, justamente a la pregunta, como nos decía Freire. Las pedagogías feministas parten del descontento, de la conciencia de la opresión, y desde ese lugar se interrogan qué enseñar y cómo enseñar. Porque inclusión no solo tiene que ver con cuánta gente y quiénes están sentados en los bancos de las escuelas o de los institutos, sino que tiene que ver qué sujetos, qué problemáticas y qué puntos de vista consideramos relevantes y significativos al momento de enseñar. Otras preguntas, otros protagonistas darán lugar a que podamos pensar otro presente y otro futuro en materia de inclusión educativa. Muchas gracias. Gracias, Betty, por tus aportes, por compartirlos en esta jornada de práctica. Y bueno, seguramente te estaremos convocando para nuevas actividades y nuevos compartires en el instituto y desde el área de género. Muchas gracias, Dolores.